de actividades distintas, incluyendo la academia, algunos consejos de empresas, y participo mucho en temas de ciudadanía. A New Venture lo conozco prácticamente desde que nace en México, así que es un privilegio y les agradezco muchísimo la oportunidad. Al igual que decía Keila hace un minuto, pues ojalá ustedes, sus familias, dadas las circunstancias, se encuentren bien, momentos muy, muy complejos. Déjenme comentarles de cómo nace esto. Platiqué con Armando el fin de semana, Armando Laborde, platiqué con Keila, y la idea era capturar algunas de las cosas que he estado escuchando, hablando con gente desde el punto de vista global, desde el punto de vista local, unos a unos, conferencias, etcétera. Y titulamos esta idea del shock a la acción. Ninguna idea es revolucionaria. Si alguno de ustedes espera que en esta llamada surja alguna idea que les cambie radicalmente la situación, no va a suceder así. Pero me parece que habrá algunos conceptos que creo que son bien valen la pena. Tengo 3 objetivos en esta llamada. La primera es compartir con ustedes algunas de estas reflexiones, habiendo escuchado gente de distintos ámbitos y también reflexiones personales. Ese es un primer punto, le dedicaré unos minutos a eso. Después, y quizá el objetivo más importante, el número 2, que es escucharnos nosotros mismos. Estoy seguro que de este grupo hay una serie de prácticas, ideas, acciones que se están llevando a cabo y que bien vale la pena compartir con el resto del grupo. Y el tercer objetivo, simplemente escucharnos. Creo que son momentos en donde este tipo de formatos, este tipo de reuniones virtuales nos ayudan a darnos cuenta que no estamos solos en este reto. Y entonces el formato, me gustaría dedicarle unos minutos a compartir algunas de estas ideas y después abrimos el foro a comentarios, sugerencias, utilizando ahí la tecnología, la manita esta que decía Keila hace unos minutos. Entonces, habiendo dicho esto, déjenme arrancar con un par de ideas, algunas ideas al respecto. El 13 de marzo, no hace mucho tiempo, hoy es 27, hace 14 días, si los números me salen bien, recibí un WhatsApp de un buen amigo mexicano, pero que vive en Estados Unidos y que se sienta en consejos de empresas, y se sienta en el consejo de una empresa del sector salud, una empresa grande, pública, y me llamó la atención que al salir de su junta de consejo de 2 días, me mandó simplemente un mensaje y me dijo: nuestros hijos y nuestros nietos se van a acordar de esta época. Y yo, esto es hace solamente 14 días, y yo les confieso que no entendí qué quiso decir con ese comentario. Bueno, a 14 días, pues vamos entendiendo, a menos yo voy entendiendo que me muevo más lento, voy entendiendo qué quiso decir con ese comentario, y me parece que es muy importante. Yo pensaba que la crisis que vivimos el 2008 y que la viví de lleno había sido la crisis más dramática que hayamos visto, y yo creo que esto la va a superar y por mucho. Estuve en una conferencia global y decía un experto de la India, decía que hay 5 dimensiones que hacen que esta crisis, que esta situación sea inédita. Normalmente hay crisis que se montan en una dimensión, las crea una dimensión, a veces 2 dimensiones, a veces es un país, a veces es una región la que causa esta crisis. Dice, pero 5 dimensiones moviéndose al mismo tiempo le dan ese impacto, ese carácter inédito. Y déjenme compartir con ustedes esas 5 dimensiones. En primer lugar, primera dimensión, el impacto que está teniendo en el capital humano. Una primera dimensión. Una segunda dimensión, que la oferta y la demanda están cayendo dramáticamente al mismo tiempo. Una tercera dimensión es la naturaleza global de esta crisis, de esta situación. A veces es regional, a veces el país más rico la que la crea. Esta vez tiene un carácter, una naturaleza global, sin lugar a duda. Una cuarta dimensión tiene que ver con los mercados de capital, tanto los mercados de deuda como los de equity, los de capital, están siendo impactados al mismo tiempo. Y finalmente, una quinta y última dimensión es este aspecto de la incertidumbre. Nadie vemos esto hacia dónde va y nadie entendemos cuál va a ser el final de esta historia. Y entonces estas 5 dimensiones, no es necesario repetirlas, pues le dan ese carácter inédito. Y entonces yo me planteo y les planteo a ustedes lo que yo le he llamado en mi mente, le llamo cuál es la pregunta, cuál es el reto
que me parece que es la madre de todos los retos que vamos a vivir y estamos viviendo, que es este balance complicadísimo entre manejar una crisis de salud que estamos viviendo y al mismo tiempo manejar una crisis económica que estamos empezando a ver. Y además sumarle esto que al menos en nuestro país y probablemente en los mercados emergentes más que en el mundo desarrollado vamos a vivir, que es una crisis social. Entonces, este balance, este reto de armonizar, balancear, tomar las decisiones en esos tres elementos, una crisis de salud, una crisis económica y una crisis social, me parece que es, yo creo que nadie sabe cómo hacer eso. Y todos los países, las empresas, los gobiernos, los emprendedores, estamos tratando de lidiar con ese balance. Me parece que tiene implicaciones morales, implicaciones éticas, implicaciones pragmáticas, de principios, tiene implicaciones humanas. Y entonces ese paquete completo nos pone en la situación que hoy estamos viviendo. Y habiendo dicho esto, déjame enfocar, que es el objetivo de esta conversación, de este diálogo, en el tema de los negocios. Al final del día, esta es la razón de ser de este título, del shock a la acción. Y déjenme compartir con ustedes cuatro puntos y de ahí lo abrimos a comentarios y sobre todo prácticas que queremos escuchar que ustedes están implementando. Déjenme empezar por uno muy general. Y repito, todo esto es escuchando, hablando uno a uno y mis propias reflexiones. En primer lugar, la importancia de la planeación. La importancia de la planeación. En todas nuestras empresas, unas más sofisticadas que otras, unas más grandes que otras, hablamos de planeación estratégica, a veces a planeación a 3 años, planeación a 1 año. Hoy, en el momento que estamos viviendo, la planeación del cortísimo plazo es fundamental, y específicamente la planeación de escenarios. Cada uno habla en sus especialidades, los economistas hablan del Producto Interno Bruto y escenarios al respecto, diferentes casos. Escuché una experta en epidemiología que hablaba de escenarios bajo ciertas características. Otro hablaba de escenarios en las ventas. Mi invitación, mi sugerencia a ustedes es a dedicarle un tiempo a este tema de la planeación y me parece que es fundamental. Y déjenme darles algunos puntos al respecto. Primer lugar, en este tema de esfuerzo de planeación, enfocarse en qué es lo más crítico para sus empresas, qué es lo más crítico para sus negocios, para sus firmas, para sus startups. Normalmente es muy evidente, ustedes fundadores de empresas lo tienen muy claro, qué es lo más crítico para su empresa. Hoy es fundamental sentarse y repensar a la luz de lo que estamos viviendo, qué es lo más crítico para sus empresas. Segundo, en las prioridades que ustedes definan, ¿qué opciones tienen de prioridades? Y este es un concepto muy extraño. Normalmente como empresarios, como emprendedores, tenemos claro cuáles son nuestras prioridades. Pues ahora, a la luz de lo que estamos viendo, es muy importante definir opciones de prioridades. Desde el punto de vista de prioridad, puedo ajustar sobre la marcha. Me parece que es un tema fundamental. Y un tercer tema es la necesidad de prioridades. Y continuamente hablo semanalmente, continuamente hablo diariamente, estar revisando cuáles son esas prioridades, porque la crisis, la situación que estamos viviendo y vamos a vivir, demanda ese tipo de aproximación. Daba un ejemplo alguien en una de las conferencias, decía, tenemos que tener planes de contingencia extremos. ¿Y qué quiere decir extremo? Y da un ejemplo. ¿Qué pasa si en 3 semanas se me cae el 75% de las ventas? Esa es la situación que estamos viviendo, es el tipo de planeación que necesitamos. Necesitamos tener pronósticos confiables a 30 días, en la medida de lo posible. Tenemos que estar planeando diariamente a 30 días. Y nos esperan varios meses de disrupción. Así que este esfuerzo de planeación tenemos que estarlo continuamente actualizando y continuamente enfocándolo a la luz de lo que está sucediendo. Cierro con un comentario este primer grupo que tiene que ver con la planeación.
Alguien decía, necesitamos estar planeando el aquí y el ahora, pero también estamos estar mirando a 3 o 4 meses. A mí me llamó mucho la atención esta combinación, planear el aquí y el ahora, diariamente, semanalmente, pero me llamó la atención porque esta persona lo decía como que el largo plazo era 3 o 4 meses. Entonces, me parece que esta dicotomía, esta combinación es nueva, no lo hemos vivido, por supuesto, pero es una primera invitación a la necesidad de estar planeando bajo nuestros propios escenarios. Llámenle ustedes como quieran, el escenario base 1, el escenario crítico 2, el escenario pesimista 3, llámenle como ustedes quieran, pero la importancia de tener esos escenarios en el muy corto plazo y estarlos actualizando continuamente en base a lo que estamos viviendo va a ser fundamental y esa es una primera invitación de esta conversación o de este comentario. El segundo grupo no es nuevo para ustedes. Estoy seguro que lo primero que hicieron a la luz de lo que empezó a suceder es empezar a mirar su efectivo, el tema de liquidez. Me parece que inmediatamente nos dimos cuenta todos, empresarios, emprendedores, empresas grandes. Las empresas grandes que yo conozco están ya anunciando renegociación y bajando sus dividendos, por ejemplo, las grandotas, pero todas las empresas están siendo afectadas de una u otra manera. Entonces, no les estoy diciendo nada nuevo, pero el segundo punto tiene que ver con el tema de liquidez, el tema del manejo de efectivo. Escuché 2 o 3 comentarios interesantes, escuché un par de sugerencias de crear una oficina de efectivo, una oficina de manejo de efectivo, de dinero, en donde se tomen las decisiones diariamente que tienen un impacto en nuestra caja, en nuestro efectivo, tener un equipo que está específicamente enfocado, además de otras responsabilidades, seguramente específicamente enfocado a esto, analizar cuáles son las fuentes potenciales de suministro de liquidez, obviamente nuestros proveedores, obviamente los bancos, obviamente los fondeadores. En algunos casos de ustedes, hasta los reguladores tienen un rol que jugar. Un momento muy malo para pensar en esto, pero esos activos que hoy no son productivos, ver qué podemos hacer al respecto. Un momento muy complejo para ver al respecto, pero me parece que es otra fuente. Y obviamente el tema de reducción de costos, que en eso pues conocemos todos bastante. Muy importante en este tema de liquidez que nuestra gente, le voy a llamar así en general, nuestros stakeholders, que haya una comunicación muy abierta, que sepan qué está pasando, que sepan qué está sucediendo. Me parece que esta comunicación abierta va a ser fundamental. Y cierro este segundo punto de liquidez con un comentario. Decía alguien, no sobreestimemos qué tan rápidamente pueden cambiar los escenarios de liquidez. Y por eso la importancia del primer punto de la planeación. Decía, esto se está moviendo tan rápido en direcciones que no conocemos, que decía, no sobreestimemos cuán rápido puede cambiar nuestra posición de liquidez o el escenario de liquidez en poco tiempo. Así que ese es un segundo punto que tiene que ver con el tema de liquidez y estoy seguro nada nuevo para ustedes. Hay un tercer punto que me gustaría, de estos 4 que quisiera compartir, después abrirlo a escucharlo y compartirnos prácticas, que me parece que es muy importante, que tiene que ver con nuestra gente, con nuestros colaboradores, con nuestra organización, con nuestros empleados. Y antes de meterme a unos comentarios, me gustaría hacer una pregunta, y Keila, a ver si me ayudas a organizar esto. Entiendo que con la mano ahí virtualmente podemos dar una idea, podemos votar. Pero mi primera pregunta para todos ustedes, si pudieran usar esta manita para contestar esta pregunta, les pregunto así, dice, ¿quién de ustedes tiene colaboradores en su organización trabajando remotamente? Si pudieran, por favor, con su mano darnos una idea, ¿quiénes de ustedes tienen gente que está trabajando remotamente el día de hoy? Y nada más para tener una idea al porcentaje. eh, Aquí veo unas manos, pero no veo todas. Keila, más o menos, ¿qué porcentaje tú me puedes decir en base a las manos que están ahí? Pues Sí, ahorita, son las dos. Si les damos unos segundos más ojalá estén viendo la manita ahí, ponen su nombre y ahí le
pican ahí donde dice raise hand y ya está. Yo de aquí no veo nada más unas cuantas. ¿Qué porcentaje tenemos, Keila? Sí, Luis, ¿tú también? Sí, a ver, son 6 Sí. manitas. Luis también, entonces serían 7. Uh-huh. Sí. Entonces, del porcentaje que tenemos, diría que ¿qué será? Un 30% tienen colaboradores trabajando remotamente, quizá. Y ese 30%, mi segunda pregunta es, ¿quiénes tienen la mitad o más trabajando remotamente? De esos que tienen gente trabajando remotamente. Luis, tú tienes más de la mitad, por lo que estás mencionando, ¿no? Lucille también, ¿no? Déjeme hacer, me interesaba entender estos porcentajes. Déjenme hacer unos comentarios al respecto. Escuchando a algunos expertos, decían ellos desde el punto de vista de nuestra gente, decían liderazgo, que es un concepto pues trillado, es un concepto que todo el tiempo estamos escuchando desde siempre en los negocios. Decía, el liderazgo va a ser más importante que nunca, nuestro liderazgo va a ser más importante que nunca. Y tenemos que ser, desde el punto de vista que tenemos que ser súper conectores con nuestra gente, tenemos que ser súper empáticos con nuestra gente, tenemos que mantenerlos involucrados y productivos, porque nuestra gente, particularmente la que está trabajando remotamente hoy, no la está pasando bien. Aunque por razones de seguridad, de salud y tomamos las decisiones correctas y hoy están trabajando remotamente, nuestra gente se siente bajo una incertidumbre clara, se sienten abrumados, se sienten aislados. Y entonces, la importancia de buscar la manera de estar conectados con ellos desde el punto de vista del liderazgo hoy es más importante que nunca. Déjenme hacer compartir algunos puntos al respecto. En primer lugar, ¿cómo hacemos desde el punto de vista del liderazgo remoto? ¿Cómo hacemos para hacer sentir a nuestra gente que hoy está en sus casas conectados? ¿Cómo creamos rutina nosotros, los seres humanos? La gente nos gustan las rutinas. ¿Cómo creamos una rutina en donde a las 8 de la mañana, por decir una hora, a las 8 de la mañana arranquemos el día juntos, en la medida de lo posible? ¿Cómo nos damos los buenos días e iniciamos las actividades del día? ¿Cómo vamos avanzando a lo largo del día y nos tomamos coffee breaks virtuales? ¿Cómo logramos esos chats one-on-ones a lo largo del día como sucedería en nuestra oficina? ¿Cómo a lo largo del día nos gusta, en la oficina lo podemos hacer bien? ¿Cómo logramos tener victorias cortas, rápidas a lo largo del día? Hacer sentir a la gente, a nuestros colaboradores, que estamos avanzando y que estamos teniendo logros a lo largo del día. Y al final, un punto muy importante es cómo cerramos el día. A la hora que ustedes decidan, ¿cómo hacemos que a las 6 de la tarde nuestros colaboradores, nuestras colaboradoras, nos despidamos, bajemos las laptops y cerremos y terminemos el día? Conversaba yo el otro día con el director del área de consultoría de una de las 4 empresas grandototas, firmas de auditoría grandotas que ustedes conocen. Conversábamos exactamente. Me decía, oye, eso es una idea muy importante porque no se me había ocurrido. Para las empresas, para los fundadores, para los emprendedores, para los dueños, es muy cómodo y nos gusta, nos entusiasma saber que nuestra gente está trabajando hasta las 9, 10 de la noche remotamente. Y eso pues no es sano. Eso no sucede en la oficina, con sus honradas, con sus excepciones. Entonces me parece que es muy importante cerrar el día de alguna manera. Y eso es fundamental. Nuestra gente está aislada, nuestra gente está separada y se siente incierta. Entonces, esto invita a ciertos riesgos de comportamiento. Yo, por supuesto que no soy experto en el tema, pero escuchando a esta gente, eso va a generar riesgos de comportamiento, ¿no? La gente incierta, aislada, abrumada, cansada del día al día. Y entonces, el liderazgo que de nuestra parte va a ser más importante que nunca
y tendremos que nosotros ir inventando, creando las maneras de remotamente estar cerca de nuestra gente, de nuestra organización. ¿Cómo definir si el día fue productivo o no? Va a ser muy importante. ¿Cómo definir los logros, los avances? ¿Cómo abrir esos pequeños chats de 5 o 10 minutos en donde se compartan cómo va el día, en donde se compartan esas frustraciones y francamente en donde se compartan también esas prácticas que se están inventando cada una de nuestra gente, que son positivas y que son sanas y que va a ser muy valioso que se comparta dentro de la organización. Déjeme cerrar este tercer punto que tiene que ver con la gente con una cita de alguien que escuché en una de las conferencias globales. Decía la importancia de apoyar a nuestra gente y decía básicamente ayudar a nuestra gente a ayudarse a sí mismos. Esto no va a durar para siempre. Necesitamos ayudar a nuestra gente a adaptarse. Todos nos vamos a adaptar. Y eso le pone un peso doble a nuestro rol como líderes, como fundadores, como directores de nuestras empresas. Ayudar a nuestra gente a ayudarse a ellos mismos, que esto no va a durar para siempre. Ellos nos vamos a adaptar, pero necesitamos ayudarles a adaptar. Yo tengo una hija que vive en Seattle y anoche mandaba un mensaje a las 10 de la noche diciendo estoy cerrando mi laptop y se me antojaba tomar un avión, ir a Seattle, sentarme con el fundador de su pequeña startup y explicarle exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes. La importancia de que entienda el líder que hay que cerrar el día y la importancia que entienda el líder que no es en beneficio de nadie sacar provecho de decir qué bueno que estás trabajando a deshoras remotamente. Y déjenme cerrar con un último comentario y después abrirlo a diálogo de todos nosotros, que al final es una parte importante de esta llamada. El cuarto punto, yo hablé del primer punto, la importancia de la planeación y la planeación de cortísimo plazo. Así están las circunstancias. Número 2, el tema de liquidez y la importancia del manejo del efectivo, de la caja. Número 3, enfocarnos en nuestra gente, particularmente nuestra gente que está trabajando remotamente por las razones correctas, por temas de salud y seguridad. Y el cuarto punto que yo quisiera mencionar tiene que ver con el tema social. Y el tema social me parece que es fundamental porque es otra de las dimensiones que vamos a estar viviendo, ya estamos viviendo en esta crisis. El tema, la crisis de salud, la crisis económica y el tema social va a ser fundamental. Y nosotros como emprendedores, como empresarios, tenemos una responsabilidad muy, muy importante. 3 o 4 puntos que tengo aquí. Primero, sin ser ingenuo, yo entiendo perfectamente su mundo y entiendo perfectamente la complejidad de la toma de decisiones. Tenemos que hacer que nuestros negocios se mantengan, sobrevivan, resistan. En la medida de lo posible, resistir los despidos al máximo. En la medida de lo posible, preservar los empleos. Y repito, no es un tema de ingenuidad, no es un tema de suicida, pero en la medida de lo posible, buscar la manera para preservar esos empleos desde el punto de vista social va a ser fundamental y como empresarios tenemos esa enorme oportunidad. Crear esos mecanismos de educación para con nuestros colaboradores, educación desde el punto de vista de salud, preventiva, curativa, cómo mantenemos, cómo atendemos a los colaboradores que están siendo afectados de una u otra manera. Este punto es muy personal, pero déjenme, se los leo como lo pongo. Generosidad con las personas cuyos estándares de vida están por debajo de los nuestros. Y ustedes tendrán que decidir qué quiere decir para ustedes eso. La naturaleza propia de todos ustedes, emprendedores sociales, pues así nacieron, lo traen en el ADN. Entonces no les estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero creo que estamos todos en este mismo barco y la importancia de la generosidad con las personas cuyos estándares de vida están por debajo de lo nuestro me parece que en estos momentos va a ser fundamental. El tema de solidaridad social y predicar con el ejemplo creo que va a ser muy, muy importante. Y déjenme tener este último punto y lo pongo con sentimientos encontrados y lo pongo aquí, dice, le puse no polarizar el ambiente. Qué difícil en estos momentos que estamos viviendo, sin entrar en grandes argumentos, qué difícil es no polarizar el ambiente.
estamos todos en el mismo barco y ojalá en la medida de lo posible caminemos por la misma dirección. Déjeme cerrar con 3 comentarios y lo abro. Keila, ya nos dirás tú cómo estamos en tiempo. Primer comentario, una crisis inédita en el mundo. No es necesario ahondar, ya tocamos ese punto y de dónde viene. Pero el segundo punto me parece que es muy importante a manera de cierre. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer como empresarios? ¿Qué nos toca hacer como emprendedores? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Y en el caso de ustedes que están en esta llamada, me atrevo a llevarla un paso más allá, que es ¿qué más podemos hacer? Porque ustedes, por definición, toda la gente que está en esta llamada ya está haciendo cosas desde antes. No había necesidad de esperar una crisis. Esa es su razón de ser todos los días. Y entonces, en el caso de ustedes, me atrevo a preguntarles y a manera de reflexión, ¿qué más podemos hacer? Hay casos de otros grupos, otros empresarios, otros grupos en donde la pregunta es ¿qué podemos hacer? Y eso es mi invitación. En el caso de ustedes es ¿qué más podemos hacer? Y cierro con un comentario que intente ser de esperanza. Algún día, que hoy se ve lejano, algún día tendremos una conversación como esta, hablando de cuáles son las oportunidades que se crearon a la luz de esto que está sucediendo y cómo apalancarlas, cómo explotarlas, cómo aprovecharlas. Se ve lejano, pero algún día estoy 100% seguro que vamos a tener una conversación hablando de qué oportunidades se crearon y cómo corremos para aprovechar esas oportunidades. Pero mientras tanto, cierro con el segundo punto, que es ¿qué más podemos hacer? Eso yo quería compartir, es el primer objetivo, y con esto cierro, pero dedicarle el resto de esta sesión, Keila y tú nos irás coordinando, Grace, a compartirnos, a escucharnos. Estoy seguro que un grupo grande de ustedes tiene una serie de buenas prácticas que quisiera compartir. Todos queremos participar y compartir. Entonces, Sí. Keila, yo dejo que tú coordines, quizá con lo de las manitas. Luis, veo que tú estás levantando la mano. Sí. Si quieres, comenzamos contigo, Luis Garza. Pero Grace, Keila, Ok. si nos ayudas a coordinar, yo te agradecería mucho. Sí, Luis, adelante. tenemos nada más rapidísimo, tenemos 15 minutos para intervenciones, entonces como dice Edmundo, puede levantar su manita y Keila les va a quitar el mute. Entonces, bueno, Luis. ¿De dónde? Ah, gracias, le abro. Es segundo piso, por favor. Y si pueden poner mute cuando no estén. Ya, perfecto, ok. No te escuchamos, Luis. Ahora sí, ya te escuchamos. Sí, gracias, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Lamento si por ahí estuve haciendo piruetas al principio de conectarme, pero es la segunda vez que me conecto a Zoom y de repente le batalla uno para saber cómo funciona, ¿verdad? Gracias. Oye, Luis, en ese barco estamos todos, así que no te preocupes. Sí, puedo imaginarme, pero bueno, pues para eso se hicieron las cosas, para aprenderlas. Gracias. Me gusta mucho lo que dijiste, te lo agradezco. Planeación, liquidez, la gente, la parte social. Me parece que yo encabezo una iniciativa que se llama Entrecanos. Soy adulto mayor, es de adultos mayores para adultos mayores. Mi estructura es sumamente pequeña, lo más pequeña que se pueden imaginar. Sí tengo colaboradores, por eso levanté la mano cuando preguntabas de colaboradores externos. Todos están en su casa. Todos afortunadamente lo hacen de una manera altruista porque esta es una iniciativa social, básicamente es social. Entonces, ya saben que hay un sacrificio de por sí. Antes de esto ya había un sacrificio, lo hay hoy y lo va a haber mañana. Dentro de todo lo que yo tendría que aportar y me gustaría considerar es un tema que no vi contemplado como tal aquí entre planeación, liquidez, gente y la parte social. Yo leo hoy porque ya el adulto mayor a lo que se dedica es básicamente estar en su casa. Ya el adulto mayor lo que dispone en explicar cosas que hacer. Entonces, cuando hoy en día se nos presenta la oportunidad de que tenemos enlaces para visitas a museos, para obras de teatro, para conciertos, para paseos virtuales, pues eso es algo que qué bueno que está para el adulto mayor, lo hemos compartido, pero yo creo que lo que hay hoy en redes y en posibilidades para llevar a ese grupo de adultos mayores que es parte del grupo de nosotros, ya está dado y está muy dado. Y si no hablamos de eso, entonces vamos a hablar de la parte política que tú mencionabas, donde no quiero entrar tampoco, y no es sano tampoco estarnos criticando que si está haciendo bien o está haciendo mal, o si nos va a tocar la enfermedad o no nos va a tocar, ya la tenemos, en fin. Yo creo que el adulto mayor ya tiene muchas cosas por resolver y que lo que falta
en estos 4 puntos que mencionaste es, ¿qué hacemos el día después del coronavirus? ¿Qué hace el adulto mayor? ¿Qué puedo hacer yo como enfoque social, como institución, como iniciativa, para darle al adulto mayor qué le tengo que resolver, qué le puedo ayudar a resolver, cómo lo tengo que enfocar? Y en eso nos estamos dedicando. Nosotros ya estamos saturados de esta parte de qué compartimos para qué hacer. Hoy día, no. Yo no sé si ese día después va a ser el 1 de mayo, el 1 de junio, el 1 de julio, el 1 de agosto o el 1 de septiembre, pero ¿qué hacemos ese día después del adulto mayor? Y en nuestro enfoque hemos encontrado que, como muchos, en las empresas vamos a acabar con el bolsillo más que roto. El adulto mayor, pues obviamente su bolsillo, si es que todavía tenía, va a tener un hoyo más grande, ¿no? Y estamos viendo cómo hacer para que ese primer día después del coronavirus, después que ya nos digan, bueno, ya puedes salir a la calle otra vez, salir a orearse, en ese momento vamos a hacer cosas que resuelvan ese momento del adulto mayor. Muy claro, Luis, y yo te agradezco mucho. Yo creo que eso el día después aplica para el adulto mayor y aplica para las empresas y aplica para los ciudadanos y aplica para todos. Yo creo que es un punto súper importante. Te agradezco mucho. Gracias, Luis. Keila, Grace, ¿quién sigue? A ver, ¿alguna otra participación? ¿Pueden levantar su manita? Si alguien quiere hablar. Roberto, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué Gusto tal, verte. Edmundo? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad, por haber dedicado parte de tu tiempo para compartir con nosotros. Gracias a New Ventures también Gracias. por la invitación. Yo quisiera, dentro de la línea de los puntos que has planteado, quizá incluir un tema muy en lo particular que tiene que ver con cada uno de nosotros mismos. Primero, a mí me queda clarísimo que hay muchísima evidencia para que finalmente acabemos de entender que todo tiene una interconexión con muchísimas más personas y muchísimas más situaciones de lo que nosotros creemos. Normalmente vamos navegando como en una burbuja, en lo que mi mundo, mi problemática, mi situación. Lo que queda clarísimo, no de ahora, pero ahora es verdaderamente evidente, es que no es mi mundo, es nuestro mundo, es nuestra situación. Y en la medida que encontremos la manera de seguir navegando, entendiendo que hay esa conexión con todos los demás, muy probablemente se abrirá la mente y abriremos las posibilidades a generar una serie de soluciones que hasta hoy no habíamos considerado, ¿no? Ese sería el primer punto que quería compartir. Y el segundo es, en ese contexto, en esa posición, entendiendo la conexión que tenemos con todos los demás, me gustaría pensar que todos estamos enfocados en ver cómo vamos a salir de esta crisis, pero con una manera mejor de vivir la vida, de hacer negocios, de generar oportunidades para los demás, ¿no? Pensar que solamente estamos esperando a que esta situación pase para volver a una situación normal, lo digo entrecomillada, creo que sería un enorme desperdicio de tiempo, ¿no? Es una excelente oportunidad para ver cómo hacemos nuevas maneras para conectarnos con nuestros colaboradores, para seguir trabajando sin necesariamente regresar a los vicios o a las situaciones que por default pues manejábamos porque pensábamos que no había otra posibilidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Tu comentario me recuerda mucho Peter Drucker, el gurú de la administración. Decía, es dramático que tenga que venir una crisis para obligarnos a tomar las decisiones que sabíamos que teníamos que tomar, pero no tomábamos. Y cerraba su comentario diciendo lo que tú acabas de decir, diciendo, y más dramático aún es desperdiciar una crisis. Y está exactamente, Roberto, en la línea que tú estás mencionando. Muchas gracias. Grace, Sí, Keila, Marisol, ¿quién sigue? sigue Marisol. Marisol, ¿cómo estás, Marisol? Hola,
Muy bien, Edmundo, ¿tú? Bien, muy bien, gracias. Espérame, creo que ahí se ve y se oye. Te Ya no oímos sé. perfecto, ¿eh? Ya está. Ok. Bueno, antes que nada, este es un pequeño comercial porque Edmundo fue mi mejor jefe en General Electric. Y creo que todas las palabras que siempre nos diste, para mí han sido como una Biblia para emprender mi negocio. Entonces, creo que estos tiempos de cambio siempre los hemos tenido en mayor o menor grado, pero lo importante es saber que la vida es así. O sea, hoy es coronavirus, mañana será otra cosa, pasado será otra cosa, ayer ya fueron muchas cosas. Y lo importante es aprovechar este tiempo de calma en casa, donde cada quien tiene que estar encerrado y que creo que eso sí es lo diferente de esta crisis, para crecer y para no nada más crecer la empresa, sino hacer que nuestro equipo crezca. Yo nada más les voy a dar un par de ejemplos de lo que estoy haciendo con mi gente, que creo que me está funcionando. Bueno, yo tengo una empresa de sal, Edmundo, de sal marina artesanal hecha a mano. Y lo que estamos haciendo es a la gente de producción que no tenía un background pues administrativo, porque finalmente es un grupo vulnerable que pues venía de la calle o venía de muchos lados, les dimos laptops. Claro, mi empresa no es grande, es micro, pero les dimos laptops para que en sus casas estén haciendo webinars, que se metan a internet, que investiguen, que tomen mejores prácticas de higiene, de muchas cosas que nunca lo habían tomado y que no había tiempo y tampoco recursos para los lugares, porque pues quién hace la producción en ese momento, no teníamos un backup de producción. Y por otro lado, estoy empoderando a las mujeres sobre todo, a que nos den ideas todos los días de cómo podríamos hacer, regresando, o sea, cuando termine esta crisis, ¿qué podemos hacer para ser mejor, para quizás ser más accesibles al público en términos de precio, calidad, eh, eh, flexibilidad, para llegar al consumidor de otra manera? Y eso lo que estamos haciendo, como que la gente se está esforzando a pensar y a rediseñar un poco su puesto de trabajo, no nada más pensando en lo que ahorita hacen, sino a dónde quieren llegar, a través de ideas. Y todos los días mandan sus propuestas y un día después las revisamos. Y no hay respuestas malas, son cosas muy sencillas, pero lo que estoy viendo es que la gente, pues como que está con mucho más iniciativa que antes. O sea, está más participativa, las que eran más calladas están hablando, y creo que para mí este tiempo de crisis me ayuda muchísimo en eso, en conocerlas más, en que se están abriendo más, en que se están voluntariando más a hacer otras cosas. Entonces, pues es eso. Yo creo que hay que hacer las cosas diferentes para obtener las cosas diferentes, y ahorita es un muy buen momento para eso, y no enfocarnos en, uy, ya no voy a vender, uy, nadie me va a pagar, ¿no? Uy, mis planes ya se echaron a perder. O sea, más bien veamos lo que sí y no lo que no, porque entonces si nada más vemos lo que no, pues creo que va a ser una Excelente. crisis, ¿no? Marisol, muchísimas gracias. Es súper valioso lo que comentas y qué gusto verte de nuevo, ¿eh? Mucha suerte. ¿Quién sigue, Keila? ¿Alguna otra intervención? Tenemos unos minutitos para otras dos. No sé quién le gustaría levantar la mano. Gabriela Gasca. Hola, ¿qué tal? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto, Mundo. Qué bueno saludarte. Justo Igualmente. tomé clases contigo el semestre pasado ahí en la Ibero. No, me da mucho gusto, Gaby. Oye, pues, o sea, platicando, escuchando un poquito todo lo que están diciendo aquí mis compañeros. Vimos justo el semestre pasado, o sea, nosotros en la empresa hacemos quesos veganos, son quesos, estamos en esta parte como de salud. Entonces, pues bueno, el semestre pasado tuvimos momentos igual complicados con las ventas y todo. Entonces, pues digamos que ya me estoy volviendo una experta en crisis, por así decirlo. Y me quedé mucho con esta parte de pensar, o sea, qué es lo que podría pasar antes de que pase, o sea, como empezar a anticipar qué es lo que vas a hacer, o sea, si no puedes seguir vendiendo esto, ¿no? O sea, cómo vas a seguir aportando si te quitan
recurso, como cosas así. Entonces, pues esa parte ha sido muy buena, yo creo que para nosotros, o sea, en Ahimsa Kitchen como empresa, o sea, empezar a pensar un poquito de, ok, o sea, nos vamos a enfrentar a lo mejor a momentos complicados, podemos experimentar cambios en la demanda, ¿qué vamos a hacer nosotros como empresa? O sea, ¿cómo seguimos aportando valor? ¿Cómo entendemos también a nuestros clientes, ¿no? O sea, porque justamente los clientes ahorita pues están viviendo un momento también pues de mucha incertidumbre. Entonces es qué necesitan nuestros clientes y de qué manera nosotros como empresa podemos ayudarles a sentirse un poco más tranquilos, seguir aportando y seguir como siendo de alguna manera un referente o un líder, o sea, para ellos como marca. Entonces, pues esa parte nos ha parecido muy importante y pues, o sea, también ya había estado escuchando y había estado leyendo más acerca de las economías circulares, ¿no? O sea, que creo que nos toca pensar ahorita que decías qué más se puede hacer, o sea, creo que en especial en el tema de emprendimiento social, o sea, nos toca pensar mucho en las economías circulares, o sea, qué es lo que sigue y cómo nuestros modelos de negocio se van a adaptar a ello. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gaby, ¿eh? Mucha suerte y qué gusto verte, ¿eh? Una Keila, última intervención? ¿Alguien que quiera levantar la mano? A ver, por ahí veo a Moni. 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 Ok, no veo manita, pero Moni, si Ya quieres. está, ya quitaste mute. Hola, Adelante, Moni. hola, ¿qué tal? Bueno, me da mucha felicidad oírlos a todos. Edmundo, muchas gracias. A ti. Mi aportación aquí, pues hemos estado un poquito centrados en el tema a lo mejor económico de nuestro negocio, de qué vamos a hacer, las alternativas. Y creo que uno de los temas que hay que voltear a ver es cómo coexistimos con la naturaleza y cómo nuestros negocios van a tener ese impacto ecológico real, porque a veces nos despegamos un poquito del ideal y la acción y cómo ser congruentes en todo sentido al 100% y cómo llevarlo al extremo, porque la vida nos va a seguir llevando a tener crisis, ya sea virus, huracanes y lo que necesite la naturaleza para un poquito resarcir el lastre que hemos sido, ¿no? Entonces, esa parte también me parece muy importante de llevarlo todo a lo más elemental, de cómo reducir todo recurso, de reconectar con la tierra, ya sea para... Nosotros tenemos un negocio de horticultura orgánica y de repente ha sido difícil, pero es la tierra y el sustento lo que nos da de comer y hay que voltear a ver ese nicho cada quien en su casa porque todos somos, no sé, tenemos esa oportunidad de crear alimento, ¿no? Y ya es toda mi participación. Moni, muchísimas gracias, ¿eh? Súper importante este recordatorio para todos. Creo que con esto cumplimos los tiempos. Sí. La Grace, yo les paso la palabra, pero antes de eso, obviamente agradecerles a todos su participación. Estaba yo escuchándolos y pensando cuántas veces en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, confirmamos o reiteramos o mencionamos que las soluciones a los problemas de la empresa están dentro de la empresa, están con nuestra gente, con nuestros colaboradores, y el reto es cómo les escuchamos, porque ahí están las respuestas a nuestros problemas. Nadie conoce mejor que nuestros colaboradores esas soluciones. Y viéndolos en esta pantalla, en esta conferencia, pues repito exactamente lo mismo. A mí me parece que es fundamental, Grace, Armando no está en la línea, creo, Keila, es fundamental este tipo de foros, no por la persona que está hablando, la persona es la excusa, y compartes algunas ideas 20 minutos, pero escucharnos a todos nosotros, compartir ideas como las que acabamos de escuchar de varios de ustedes, a mí me parece que eso es riquísimo y eso es enormemente necesario. Y mi invitación es a New Ventures a mantener esto. Y repito, el foco, el valor es eso que estamos escuchando al final, esas sugerencias, porque vaya que ustedes están viviendo el día al día y de ahí van a venir las ideas, las prácticas, los conceptos, el entusiasmo, la invitación a echar para adelante. Así que gracias por la invitación, Keila, Grace, Armando, y les dejo la palabra. Ay, no, pues muchísimas gracias a ti, Edmundo. La verdad, súper interesante y relevante para los momentos que estamos viviendo ahorita. De parte de New Ventures, pues reiterarles o sea, creemos que esta crisis, pues sin duda no sabemos cuánto va a durar, pero unidos y haciendo esfuerzos con toda la red y con toda la comunidad y el ecosistema
creo que podemos hacerla muy más llevadera. De parte de Armando, no se pudo unir a este primer webinar, pero manda todo su agradecimiento a ti, Edmundo, y pues saludos a todos. También, como comenté al principio, este es el primero de varios webinars que vamos a tener. Estamos pensando en un formato semanal, entonces les estará llegando la información a principios de la siguiente semana. Igual si consideran o tienen algún tema que les gustaría que tocáramos en alguno de los webinars, nos pueden mandar un correo y nosotros con mucho gusto podemos organizarlo. También por último, quería pedirles si todos pueden poner su cámara para tomarnos una foto grupal del primer webinar. Muy bien. A ver. Qué gustos a todos con sus outfits de home office. A ver, ahí me faltan, bueno, no sé, está bien. Si alguien no quiere, no hay problema, la va a tomar así. Sonrían. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un muy buen fin de semana y cualquier cosa estamos al pendiente de nuestros correos. Y si tienen algún tema que les gustaría tocar, ya saben, mándenoslos y también cualquier comentario o follow-up que les gustaría hacer con el mundo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Les mando un Mucha abrazo suerte a a todos. Un todos. abrazo. Gracias, Cuídense gracias mucho. Eduardo. Hasta luego.